buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Prevención de la violencia a través de la comunicación no violenta, la cual tiene como objetivo crear conciencia e impulsar acciones que pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, identificando cuáles son los factores que incrementan el riesgo de la violencia en la familia a través de la comunicación, para poder evitar y desarrollar habilidades y condiciones protectoras que ayuden a prevenir la violencia, mejorando la calidad de vida en el entorno familiar. A continuación, presentaré a las personas que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También está con nosotros la doctora Alejandra Betanzos de la Rosa, es nuestra invitada especial del día de hoy. Me permito darle la palabra a la maestra para que Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán para que nos dé la bienvenida. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, les saludo aquí con la voz un poquito ronca porque hemos andado en gira con muchos eventos aquí por la costa de Oaxaca. Entonces, les mando un saludo desde un municipio muy querido que es Pinotepa Nacional. Quiero decirles que para mí es un gran honor que esté mi querida amiga, colega, Alejandra Betanzos de la Rosa, y que hoy finalmente podamos estar juntas, pues participando a este público interesado en el tema que hoy nos convoca, que es el tema de la prevención de la violencia familiar. Estamos, las personas que están registradas por vía Zoom o bien por el Facebook Live, pueden después volver a ver esta conferencia porque van a ver que vale mucho la pena. Alejandra da muchos conceptos que vale la pena retomar y repasar. El tema de la prevención de la violencia familiar a través de la comunicación no violenta es fundamental si realmente queremos erradicar esta otra pandemia que se da en muchísimas familias, no solo en México, sino en todo el mundo, porque la violencia no es natural al ser humano, la violencia se aprende y es importante nombrarla para desnaturalizarla, identificarla y sobre todo aprender las herramientas que nos sirvan para relacionarnos de otra manera, porque ninguna persona nace violenta. Aprendemos a hacerlo a través de las relaciones que se establecen en la familia y otros agentes socializadores, como pueden ser los medios de comunicación. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas, con vínculos consanguíneos o no, pero con un modo de existencia económico y social comunes, donde normalmente hay sentimientos afectivos que los unen y les aglutinan. Los tipos de familia actuales son muy diferentes a las de las familias de, no sé, 50 años atrás, así como también lo eran esas respecto a las de 100 años atrás. La evolución del concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente, al igual que el hecho de que la sociedad y la cultura han ido evolucionando, dando lugar a diversas formas que a mí me parecen muy celebrables de familia. Desde antes solo se podía hablar de la familia nuclear, ¿no? Mamá, papá, hijas e hijos. Actualmente tenemos familias biparentales sin hijos, familias biparentales con hijos, familias monoparentales jefaturadas por mujeres, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias de acogida, familias adoptivas, familias extensas, en fin, son 11 tipos y puede haber más. Este desdoblamiento del concepto de familia, además de caminar, me parece, cada vez hacia la inclusividad con un enfoque de derechos, nos indica que la estructura familiar no es el factor determinante para decidir si una familia es funcional o no. Poco o nada tiene que ver la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento y que sea un espacio para la armonía, un espacio realmente que sirva para la afectividad. Lo más importante son factores como el cuidado, la ayuda mutua, el amor, el respeto, la unión y la manera de comunicarnos. Todas las familias son diferentes, todas son familia. Es evidente que las familias han cambiado, aunque por supuesto la aceptación social no ha ido acompañada en el mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen de relieve que hay familias que
se encuentran con el rechazo de la sociedad en las que viven, dado que la población tiende a quedarse suspendida muchas veces en otros valores y creencias tradicionales derivados de un orden social patriarcal, donde los hombres son quienes han tenido todos los privilegios. El privilegio, por ejemplo, de transmitir el primer apellido, el privilegio de la primogenitura, el de heredar, privilegios de los cuales las mujeres por siglos fueron desposeídas, y ahora hay usos y costumbres e inclusive leyes que persisten y que impiden a las mujeres, por ejemplo, transmitir su apellido, o que las obligan, si se casan, a ser la señora de fulano, en vez de permanecer con el derecho a conservar su nombre y por ende su identidad, como lo hacen los hombres, aunque cambien de estado civil. Ante los cambios en las estructuras familiares, el recibimiento respecto a muchos de estos tipos de familias no tradicionales ha sido muchas veces estigmatizante, discriminatorio e incluso cruel. Que si no tienes hijos, ¿cómo vas a tener una familia? Le dicen a una familia, no sé, a una pareja que no quiere tener hijos. ¿Cómo? Una familia se define por tener hijos o hijas. Oye, ¿cómo vas a ser tu madre soltera? No vas a poder, tus hijos necesitan un padre. O los hijos de un matrimonio de personas del mismo sexo también van a ser homosexuales. El novio, tu ex, va a manipular a tu hija, hijo. En fin, hay toda una serie de estigmas, de conceptos, de discriminaciones en torno a esto y prejuicios y estereotipos que generan malestar, y principalmente entre quienes las reciben, pero causan una huella de estigma y dolor que afecta a todo el tejido social. Entonces, normalizar y comprender las nuevas formas de familia y aprender formas de relacionarnos positivas, de convivencia a través del lenguaje, y por eso la conferencia magistral de hoy es tan importante, es indispensable. Finalmente, un clima de hostilidad puede llegar realmente a convertirse en un clima de violencia. Y eso es lo que queremos evitar, que el conflicto se convierta en violencia. Porque el conflicto siempre va a haber, pero la violencia no tiene por qué ser la solución. Muchas veces las personas que fueron educadas con violencia o que vivieron violencia en sus entornos primarios de familia, de adultas, pues reproducen estos patrones y vuelven ahora promueven y ejecutan violencia. Entonces, es muy importante que rompamos este ciclo de la violencia, aprendiendo a hacernos cargo, responsabilizándonos de nuestros propios actos, porque la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, pero además aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, y es lo que vamos a aprender esta tarde. La violencia de género, por otro lado, que es uno de los tipos de violencia, es una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores inferiores y por ende sin los derechos de los que ellos mismos gozan, como la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la capacidad de decisión, de salir, de vestir como quieran, de estar con quien quieran, de estar en pareja o no. Entonces, derivado de lo anterior, es fundamental que continuemos fortaleciendo el tejido social, desde luego, en una cultura de respeto y de derechos humanos, y en el ámbito de la familia, las relaciones que sean basadas en una buena comunicación, la práctica de valores y el respeto de los derechos que tenemos todas y todos, incluyendo niñas, niños y adolescentes, que son titulares plenos de derechos. Entonces, estos son elementos fundamentales, y ya con esto le regreso la palabra a nuestra maestra de ceremonias para que presente formalmente a nuestra conferencista de hoy, Alejandra Betanzo, a quien le mando un saludo y un agradecimiento por poder estar aquí, y una bienvenida, aunque sea virtual, desde Oaxaca. Muchas gracias, maestra. Voy a leer la semblanza de la doctora Alejandra Betanzos de la Rosa. Ella es doctora en ciencia política y consultora organizacional. Diseña, implementa y facilita intervenciones y procesos de diálogo bajo el enfoque de la comunicación no violenta, la justicia restaurativa y las prácticas narrativas, orientadas a favorecer la cohesión, la conexión y la confianza como plataforma para el logro de objetivos colectivos. Desde hace 5 años participa en la formación para certificarse como entrenadora en el Center for Non-Violent Communication. A continuación las dejamos con la conferencia Prevención de la Violencia a través de la Comunicación No Violenta. Adelante, doctora. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, maestra Ana, por la invitación. Gracias al
a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y al gobierno de Oaxaca por impulsar este tipo de espacios que sin duda pues requerimos mucho todos en nuestra vida diaria, en los distintos ámbitos en los que nos movemos. Yo estoy particularmente emocionada porque sí llevábamos tiempo queriendo organizar esto y por una y otra razón no salía, entonces me siento muy contenta y muy honrada de poder estar en este espacio. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero invitarles a que las y los que nos están escuchando, por favor, participen en la medida de lo posible en el chat. Me encantará como leer algunos de sus comentarios. Yo les voy a hacer algunas preguntas. Porque estoy convencida que siempre uno puede encontrar mucha más riqueza en el diálogo, ¿no? Más que en solamente escuchar. Entonces, bueno, pues si es posible, me encantaría saber como de ustedes. Creo que dicho esto, empezaría con lo que traigo preparado. Bueno, lo que preparé para el día de hoy, lo que quiero compartir con ustedes, está centrado en formas que podemos empezar a modificar en nuestra forma de hablar, pero modificar nuestra forma de hablar implica modificar nuestra forma de pensar. Y eso es como lo más importante, ¿no? Cuando las personas a veces escuchan comunicación no violenta y me dicen, entonces eso es como que hablar bonito, suavecito, me pasas la tortillita, ¿no? Por favorcito. Y no. O sea, la comunicación no violenta no tiene nada que ver con el tono de voz, no tiene nada que ver en específico con palabras, con una forma de hablar, sino tiene mucho más que ver con una forma de pensar. Y el cambiar nuestra forma de pensar mágicamente afecta lo que sentimos. Y lo que sentimos, si cambia lo que sentimos, cambia cómo nos relacionamos con los demás y cambia el tipo de relaciones que construimos con las demás personas. Entonces, bueno, espero que pueda yo transmitir cosas que les puedan ser de utilidad. Y bueno, una de las primeras preguntas que me gustaría escuchar de parte de las y los que están escuchándonos es ¿qué es lo que te trajo a participar en este espacio? ¿Qué es lo que te gustaría llevarte de esta sesión? ¿No? ¿Por qué decidiste dedicar esta hora de tu tarde a escuchar esta conferencia? Entonces voy a ir adelante y conforme vayan contestando voy a ver un poco lo que comparten. Mientras tanto, platicarles que siempre me gusta mucho empezar, cuando voy a hablar de la comunicación no violenta, hablar de la persona que desarrolló este modelo o esta forma pues nueva forma de ver nuestras relaciones entre las personas. Él se llamaba Marshall Rosenberg, murió hace 4 años, era un psicólogo psiquiatra que nació y creció en Estados Unidos y que él daba terapia y en sus sesiones terapéuticas descubría que algo faltaba, o sea, que no era suficiente el enfoque, que seguía centrado como en diagnosticar a las personas, como en patologizar o en seguir partiendo como de un paradigma en el que o las personas están bien o están mal o están en lo correcto o están en lo incorrecto, ¿no? Él algo sentía que faltaba y él fue alumno de un
psicólogo pues humanista muy importante que empezó como con un nuevo enfoque terapéutico más centrado en la persona, que se llamaba Carl Rogers, y es una de las personas que más ha desarrollado, por ejemplo, el concepto de empatía, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta rendirle homenaje a Marshall Rosenberg porque me parece que está realmente logrando con esto que él escribió, pues ya hace, pues, yo creo que este libro que es el principal, que se llama Comunicación no violenta, tal cual, se los recomiendo mucho, lo encuentran en cualquier librería, ha logrado cambiar vidas, ha logrado cambiar dinámicas familiares, logrado cambiar dinámicas organizacionales, y bueno, a mí en particular, pues podría decir que ha marcado un antes y un después en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues un agradecimiento a Marshall Rosenberg y empezaría también por hablar como de el tipo de sociedad en la que vivimos, que es como el contexto en el que nos movemos y la manera en que hemos aprendido pues a relacionarnos, ¿no? Y antes de continuar, nada más leer, aprender a relacionarme de una forma más armónica con los demás, nos comparten en el chat. Me gustaría conocer los métodos aplicados en cuanto al manejo de la comunicación. Vivo mucha violencia con el papá de mis hijos, violencia económica y psicológica. Para emplear estas herramientas en mi vida cotidiana, ya que como seres humanos tenemos la necesidad de interactuar, de relacionarnos, además de que tenemos sentimientos y en muchas ocasiones decimos algo sin darnos cuenta que incomodamos a otros. Y también otro de las personas participantes nos dice, yo estoy participando porque me dicen que soy violento y vivo con mis 2 hijas y mi esposa. Me es realmente importante aprender a mejorar la comunicación con ellas porque mis hijas son universitarias y me dicen que todas las formas de comunicación que tengo con ellas es violenta. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, que es tan personal, tan íntimo y a la vez tan importante porque pues muchas familias estamos viviendo esto, ¿no? Entonces el poderlo, como decía Ana, nombrarlo, es súper, es un paso fundamental, empezar a nombrarlo, empezar a visibilizar esa violencia y a desnormalizarla, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo que comparta con ustedes pueda ser de utilidad. Entonces, les decía yo que, pues ya lo decía también la maestra Ana, ¿no? Nadie nace siendo violento. Aprendemos a ser violentos. ¿Y cómo es que aprendemos a ser violentos? ¿Cómo es que se da ese proceso? Porque aparte ya ni siquiera lo vemos, porque es como demasiado normal ya, ¿no? Lo vemos demasiado normal. Entonces, digamos, nuestro actual sistema de creencias, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, parte de la premisa de que los recursos son escasos. Los recursos no alcanzan para todos. Y entonces, como no alcanzan para todos, pues hay que competir por ellos. Y se nos inculca desde pequeños que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? El hombre, el ser humano es malo por naturaleza y que por lo tanto no hay que confiar en los demás, ¿no? Entonces, aprendemos pues estar a la defensiva, a vivir con una armadura puesta, protegiéndonos de los demás y aprendiendo a dominar a los demás, porque es la manera en que pues se nos ha enseñado que podemos pues sobrevivir, ver por nuestras necesidades, ¿no? Entonces pues vivimos con miedo, vivimos con mucha desconfianza y con una idea muy curiosa de que estamos separados unos de los otros. Estamos convencidos de que si vemos por nosotros mismos, por nuestra familia, pues ya lo que les pase a los demás, pues será su problema. Y no nos damos cuenta la manera en que estamos interconectados. Entonces, se nos enseña a que aquí lo valioso es ser
autosuficiente, no necesitar de los demás, ¿no? Y en muchas ocasiones, esta forma de relacionarnos buscando dominar, pues genera mucho resentimiento. Mucho resentimiento, pues sobre todo para las personas que en esta sociedad, por la manera en que ha sido como jerarquizada, pues tienen menor poder, ¿no? Y bueno, pues vivimos como con mucha resistencia al cambio, sobre todo porque no confiamos en que nadie va a ver por nuestras necesidades en el futuro. Entonces, mejor que no cambie nada, ¿no? El mundo en el que vivimos, el mundo que resulta de este conjunto de creencias y valores, pues es lo que vemos en nuestro día a día. Un mundo en el que unas necesidades tienen más prioridad que otras, ¿no? Un paradigma alternativo a este, que es el que nos ofrece pues, el paradigma de la no violencia, es que los recursos sí alcanzan para todos. Que realmente si no alcanzan es porque tenemos prácticas como humanidad que rompen el flujo natural de los recursos y no permiten que los recursos lleguen a todas las personas o que vayan a donde se necesitan, ¿no? Entonces, en lugar de competir, si pudiéramos como darnos cuenta de esto, en lugar de competir, tendríamos mucha mayor tendencia a la colaboración. Y esto voy a profundizar más adelante cómo es que se daría eso, ¿no? Y entonces, en lugar de buscar dominar y creer que el poder es algo que se acaba y por lo tanto, si yo tengo menos poder o para que tú tengas más poder, yo tengo que tener menos poder, entenderíamos que el poder al compartirlo se multiplica y que podemos estar todos mucho mejor si somos capaces de ver las necesidades de todos, ¿no? Entonces, en lugar de miedo, cultivaríamos el amor y asumiríamos y nos aceptaríamos, reconoceríamos que nuestro bienestar es interdependiente, que ningún ser humano puede arreglársela solo, nos necesitamos unos a otros. Y entonces nos preocuparía más cuidar la conexión que tenemos con los demás, los vínculos, fortalecer los vínculos y pues no estaría tan desgastado nuestro tejido social, ¿no? Y eso pues podríamos cultivar mucho más la confianza, la compasión y estaríamos mucho más abiertos al crecimiento y a la innovación, al cambio, porque confiaríamos en que las soluciones que vayamos encontrando van a tomar en serio las necesidades de todos y todas. En ese paradigma alternativo sería posible que todas las necesidades tuvieran la misma prioridad. Y para no hablar como del mundo y de algo como a lo mejor demasiado grande que nos rebasa, podemos hablar de nuestras familias, al interior de nuestras familias, ¿no? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y entonces, ¿cómo sería que en nuestras familias fuésemos capaces de ver las necesidades de la otra persona y darles la misma importancia que le damos a las nuestras, ¿no? Y ahorita voy a hablar un poco más de qué es eso de las necesidades. Y aquí hay una definición de lo que es la comunicación no violenta, una definición del propio Marshall Rosenberg, que como les decía, no es una forma de hablar, tiene que ver con 3 componentes, diría yo. Uno es una combinación de pensamiento y de lenguaje, ¿no? O sea, me parece que están totalmente interconectadas. La manera en que hablamos nos lleva a pensar de una manera. Y la tercera cosa es una forma de usar el poder. O sea, la comunicación no violenta es una forma distinta de usar el poder. Y como que no, creemos que en la familia pues no se habla de poder, pues ahí no hay como nada de lo que solemos asociar con el poder, ¿no? Y bueno, pues
quiero decirles que en cualquier lugar donde haya más de un ser humano hay una relación de poder. Puede ser de equilibrio de poder o de desequilibrio de poder, pero siempre hay una relación de poder. Y en el caso de la comunicación no violenta, la orientación que tiene el uso del poder es servir a una intención específica. Y esa intención es crear la calidad de conexión con otras personas y con uno mismo que haga posible el dar compasivo. Y el dar compasivo, la compasión se ha entendido mucho tiempo en el idioma castellano-español como lástima, la compasión entendida como lástima. Y no, yo quisiera invitarlos a que podamos ver la compasión como realmente la naturaleza del ser humano, lo que nos hace felices a las personas, y esto lo están demostrando los estudios súper robustos que llevan mucho tiempo confirmando estos datos, en el que lo que realmente nos hace felices a las personas es estar satisfechos con las relaciones que tenemos. Lo que realmente, digamos, está demostrado el efecto que esto tiene en la salud, por ejemplo. Las personas que están aisladas, las personas que no tienen relaciones satisfactorias, tienden a tener menor calidad en su salud, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el lenguaje es muy poderoso, porque el lenguaje no solamente describe la realidad, sino crea la realidad que describe. Las personas tenemos el poder de elegir cómo queremos ver la realidad en la que vivimos y cómo queremos responder a lo que nos sucede, ¿no? Y aquí vuelvo a citar a Marshall Rosenberg, que decía que la forma en que yo elijo ver cualquier situación afectará en gran medida si tengo el poder para cambiarla o para empeorar las cosas. Entonces, aquí lo que yo quisiera resaltar es el poder que tiene la manera en que nos vemos unos a los otros y unas a las otras. Esa socialización que hemos recibido por los valores que llevamos cultivando como humanidad por miles de años, nos ha llevado a aprender desde pequeñitos a vernos unos a otros como objetos. Hemos logrado aprender a deshumanizarnos. Y en la medida en que nos deshumanizamos, entonces podemos ser violentos unos con los otros. Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor es extremo, ¿no? Pero la manera en que Hitler logró que muchos de sus seguidores se sintieran tranquilos con exterminar a personas que fueran de raza judía, fue precisamente llevando en su lenguaje, en su discurso, a deshumanizar a las personas de raza judía, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho y hacemos entre nosotros, las personas. De esa manera hemos sido educados. Entonces, bueno, aquí un poquito de humor para darle, quitar un poco de tanta, pues, es doloroso a veces hablar de esto que vivimos, ¿no? Pero, bueno, finalmente dentro de la familia, que pues uno quisiera que fuera como el lugar donde uno siente más seguridad, más armonía, se siente más protegido, más comprendido, ¿no? O puede satisfacer muchas de nuestras necesidades, pues a veces, y bueno, ahora con el confinamiento todos y todas sabemos que la violencia ha empeorado, ¿no? Al interior de las familias, pues el vernos obligadas y obligados a convivir de manera mucho más intensa a lo que estábamos acostumbrados, pues ha implicado un reto mayor, ¿no? Al interior de las familias. Entonces,
voy a leer algunas de las cosas que han compartido. Y veo que dicen, se acerca de lo que dice la violencia, aprender más sobre el tema, mi esposo es muy enojón, yo entro para saber más sobre el tema, cómo lograr que lo que uno opina de algo que hace un familiar cercano no lo tome mal, si solo, si solo lo que se busca es que no se equivoquen. Dice César, hay casos exitosos en donde, pregunta César, ¿hay casos exitosos en donde se haya empleado esta metodología de la comunicación no violenta? ¿Podría comentar? Ok, ahorita platico sobre eso. Me gustaría también, ¿cuál es el enfoque que le estoy dando al poder? Ok, ¿sería el poder que dan los padres o quién es el que ejerce el poder? Ok, perfecto. Voy a concentrarme ahorita en esas dos preguntas. Y bueno, aquí hay otra pregunta que tengo para ustedes. ¿Cuáles son algunos de los retos que más hemos enfrentado como familia, al interior de las familias durante estos tiempos difíciles, ¿no? Pues de confinamiento sobre todo. Entonces, sobre la pregunta de César, voy a abordarla un poco hacia el final para hablar como de los casos de éxito. Y respecto a la pregunta del poder, lo que como suele estar distribuido el poder al interior de una familia, y obviamente estoy haciendo generalizaciones y como ya nos compartía la maestra Ana, afortunadamente ya hay pues muchos modelos de familia, ¿no? Pero yo diría que podríamos hablar de dos formas de poder. Una es el poder estructural, que es el que me da estar en un mayor nivel jerárquico que otros, o sea, porque estoy en una estructura organizacional en la que yo tengo acceso a más recursos que el resto de las personas, ¿no? En el caso de las familias, pues los padres, el padre y la madre, digamos, o las personas que tienen el ingreso principal en un núcleo familiar, son las personas que pues frecuentemente tienen como mayor poder estructural, ¿no? Son capaces de tomar como más decisiones. Y la otra es el poder relacional, y esto es la forma en que estamos organizados como sociedad, que nos da a unos más poder que a otros en función de nuestras características o condiciones pues que no elegimos, o sea, que son como heredadas. Entonces, por ejemplo, el ser mujer y ser hombre, ¿no? Los mandatos sociales de género, per se, tienden a dar mayor poder relacional a las personas que tienen sexo biológico de hombre o que nacieron con cuerpo de hombre y han sido socializados como hombres, como varones, con respecto a las personas que nacieron con sexo femenino, cuerpo de mujer y que han sido socializadas como mujeres. Esto al interior de las familias suele generar, y otra vez, repito, estoy generalizando, no es que siempre suceda así, pero la diferencia de poder que se da entre ser hombre y ser mujer, pues es una que suele como pues verse en las estadísticas, ¿no? La otra es entre los padres y los hijos, ¿no? Ahí hay un poder jerárquico. El otro puede ser la edad, ¿no? A eso es a lo que me estoy refiriendo con mayor poder. Entonces, pues la manera en que hemos sido educadas y educados, al menos pues puedo atreverme a asegurar que el 99.9 de las familias en el mundo es que los padres o las madres son las personas que mandan, ¿no? Y que los niños tendemos a tratarlos como, pues, como que ellos no saben, como que nosotros siempre como padres o madres sabemos más que ellos, que sabemos lo que es mejor para ellos, y porque así fuimos educados nosotros. Lo que aprendimos nosotros fue a creer que nuestras necesidades no importan. Esa es la manera en que fuimos educados. Lo que tú quieres no es importante, no lo deberías desear, está mal desear algo, ¿no? Qué egoísta. Y entonces uno va aprendiendo a bloquear
sus necesidades, a dejar de saber qué quiere uno, qué es lo que uno valora en la vida. Y esa desconexión de nosotros mismos es una manera, otra forma en que nos hemos deshumanizado y en que nos vemos a nosotras mismas y a nosotros mismos como objetos también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, les preguntaría, no se autoexplotan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes escuchan a su cuerpo? ¿Cuántos de ustedes realmente toman en serio sus necesidades, ¿no? Y bueno, esta es parte como de la socialización que hemos recibido. Tenemos 15 minutitos más o menos para saber cuánto tiempo me queda. ¿Sí? ¿15 minutitos? Ok. Bueno, entonces voy a platicar un poco de cuáles... 15, 20 minutos, está muy bien. Ah, genial. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Entonces, bueno, quisiera hablar de cuáles son los elementos que podemos identificar en nuestra comunicación, que bloquean la comunicación y que bloquean la conexión con otras personas, ¿no? Y aquí, antes de continuar, quiero hacer como hincapié en la relación cercana que hay entre conexión y comunicación. Y aquí quisiera utilizar una metáfora que se la escuché a una colega que se llama Camila Reyes, que vive en Colombia y que tiene una organización que promueve la comunicación no violenta que se llama Resuena. Y ella utiliza esta metáfora que me parece poderosísima para explicar la comunicación no violenta. La comunicación es como el Wi-Fi. Cuando tenemos conexión, pues pasan los datos, ¿no? Pasa el mensaje. Cuando no tenemos conexión, pues no nos podemos comunicar. Entonces, de ahí la importancia y esa es la razón por la cual la comunicación no violenta, su propósito principal es cuidar la calidad de la conexión. ¿Y qué quiere decir cuidar la calidad de la conexión? Quiere decir poder rehumanizarnos unos a los otros, poder ver al otro como un ser humano y también verme a mí como ser humano. Y verme como ser humano más concretamente quiere decir poder ver mis necesidades y las del otro, ¿no? Entonces, ¿qué bloquea la conexión y la comunicación? Por un lado, algo que podrán identificar y las invito a que vean como la manera en que ustedes se comunican con los demás, es una comunicación que trae una energía de culpa, de juicios, ¿no? Culpamos, juzgamos, diagnosticamos y criticamos a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un parámetro por ahí externo que alguien puso en donde alguien define qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, quién tiene la razón. Y entonces eso nos aleja completamente, se convierte en el referente de qué es lo que, cómo vamos tomando decisiones en la vida, en lugar, y nos aleja precisamente de nuestras necesidades, ¿no? Otro elemento que bloquea la comunicación y la conexión es el querer ganar la discusión o querer tener la razón, ¿no? Estamos entrenadísimos en esto. Yo me veo a mí misma, a pesar de que llevo ya varios años formándome en comunicación no violenta, es impresionante cómo lo traemos en el ADN, querer ganar la discusión, querer tener la razón. Ver el mundo de forma binaria, como buenos, malos, correcto o incorrecto. Y también el vivir en el debería de o en el tengo que y querer forzar las cosas en esa dirección, ¿no? En ese debería de. Entonces, forzarme o forzar a otros a hacer cosas con referencia a esos parámetros que quién sabe quién puso y que
y que es como muy a nivel cognitivo, racional, en donde pues, estamos totalmente desconectados. Bueno, ¿y qué es lo que yo necesito y qué es lo que la otra persona necesita, ¿no? Y la otra es que cuando enfrentamos conflictos, cuando estamos enfrentando alguna tensión, alguna diferencia con alguien, nos da tanta ansiedad estar en conflicto que queremos saltar a encontrar soluciones inmediatas antes de poder entenderme a mí misma y al otro, ¿no? Bueno, ¿qué elementos entonces tiene una comunicación que fortalece el vínculo, que fortalece la conexión y por lo tanto la comunicación? Bueno, pues ya lo he dicho de una u otra manera. Uno es darme cuenta, empezar a recuperar mi contacto con mis emociones, estar mucho más consciente de qué siento. Y las emociones, gracias a las emociones, nos damos cuenta de qué necesitamos. Es como el tablero del coche que te prende el foquito de la gasolina y te avisa que ya no hay gasolina. Pues igual, las emociones es el foquito que te avisa que algo estás necesitando, ¿no? Y también poder ver al mismo tiempo lo que la otra persona está sintiendo y por lo tanto, qué puede estar necesitando. Un segundo elemento que tiene la comunicación que fortalece la conexión es entender las necesidades de una manera distinta a que las hemos entendido hasta ahora. Si yo les digo a ustedes, a ver, piensen en la palabra necesidad, ¿qué les viene a la mente? Pues les aseguro que les viene la idea de pues carencia, ¿no? Alguien que necesita es como alguien débil, alguien que no puede solo, que pues es como medio perdedor porque necesita, ¿no? Que como que tiene carencia, como que le falta algo, como que es un hoyo al que hay que tapar, ¿no? Y desde la comunicación no violenta se entiende las necesidades como una energía de vida que quiere fluir. Gracias a, digamos, lo que nos distingue de las personas que ya se murieron es que tenemos necesidades. Las únicas personas que no tienen necesidades son las personas que ya no están vivas. Entonces, tener necesidades es una buena noticia. Habla de que estamos vivos, habla de nuestra humanidad y además el podernos conectar con eso, con esa energía de vida, finalmente es como las plantitas, ¿no? Una plantita que necesita solecito, que necesita agua, nutrientes y que de esa manera florece, pues así los seres humanos y eso es lo que nos lleva a hacer todo lo que hacemos, el satisfacer necesidades. Y finalmente, otra de las características que tiene la comunicación que fortalece como la conexión es el que cuando nos comunicamos con el otro, nuestra intención principal sea mantener la calidad de la conexión. Primero, darle prioridad siempre a la calidad de la conexión. Porque si no hay un hilito por donde pasen los datos, si se rompe el hilito, ya no importa lo que hagamos, no va a llegar la comunicación a la otra persona. Entonces, digamos, si se les fuese a olvidar todo lo que estoy diciendo, me encantaría que al menos se acordaran de eso, de la calidad de la conexión y cómo la calidad de la conexión es definitoria para que la comunicación pueda fluir de manera efectiva, ¿no? Y aquí estoy leyendo algunos de los retos que compartieron, muchas gracias. Mencionan el estrés de hacer muchas cosas, ¿no? Como mujer los roles aumentaron, esto pasó al interior de las familias, ¿cierto? Aprender a integrar a toda la familia en las tareas del hogar, un reto enorme, claro, y aprender a compartir y convivir juntos de una manera armónica, definitivamente.
también nos comparten, es real que por la pandemia se han exacerbado la violencia en casa, ya que nos hemos vuelto individualistas todos, sin importar el género. Y creo que todo es por una deficiente comunicación. Nos hace falta una comunicación activa y, por supuesto, asertiva. Muchas gracias. Bueno, pues me voy a saltar esta partecita para darle prioridad a algo que quisiera que nos diera tiempo. Ah, aquí está. A ver. Entonces, hay 3 formas de responder, bueno, y siguiendo como a una mujer de principios del siglo pasado, del siglo XX, que estudió mucho el tema de conflictos, se llamaba Mary Parker Follett. Ella dice que hay 3 formas que solemos lidiar con la diferencia, los seres humanos. La primera es la dominación. Es decir, pues el que es más fuerte o el que en ese momento tiene mayor poder, pues sus necesidades tienen prioridad, ¿no? La segunda forma de lidiar con la diferencia, según Mary Parker Follett, es el regateo, ¿no? Es decir, esto que solemos hacer de ni tú ni yo, vámonos a michas, o que acabamos como sacrificándonos a la mitad ambas partes, ¿no? Y ahorita les voy a contar una historia que me parece que lo va a explicar de una forma mucho más efectiva esto de el regateo, ¿no? La tercera forma, y que es la que menos usamos las personas, es la integración, ¿no? Entonces, con la dominación, solo una de las partes obtiene lo que quiere. Es decir, solo una de las partes ve satisfechas sus necesidades o las necesidades de la parte que tiene más poder tienen prioridad, ¿no? En las soluciones de compromiso o el regateo, se les llama de las 2 formas, ni parte obtiene lo que quiere. Son esas veces que uno pelea y jala la cuerda hasta que se rompe, ¿no? O que acaba uno diciendo, no sé, la típica solución de papá o mamá desesperado que decimos, bueno, ya, pues ahora nadie tiene el juguete, ¿no? O sea, como que ahora lo echamos a la basura para que ya no se peleen. Y con la integración, y este es como el objetivo de la comunicación no violenta, es poder encontrar formas en que todas las necesidades sean tomadas en cuenta, las necesidades de ambas partes y por lo tanto que ambas personas, si estamos hablando de 2 personas o todos los que están involucrados, puedan obtener lo que desean. Y entonces aquí les voy a contar este cuento de las hermanas y la naranja. Que creo que me parece que es una especie de metáfora, pero que para mí ha sido reveladora. Resulta que eran 2 hermanas, ¿no? Margarita y Juanita, que peleaban por una naranja. Porque pues llegaron a la cocina y pues en el frutero solo había una naranja, ¿no? Entonces, yo la vi primero, cállate, claro que no, y ya se la empezaban a arrebatar y entonces ya gritaron, mamá, ¿no? O papá. Entonces ya viene el adulto que está en la casa y les dice, ¿qué pasó, Margarita, Juanita? ¿Qué les está pasando, no? No, pues es que yo vi primero la naranja y yo la pedí, pero es que ella no es cierto porque yo había dicho desde la mañana. Bueno, ya. A ver, entonces, ¿qué creen ustedes que hace ese adulto para solucionar ese conflicto? A ver si quieren ponerlo en el chat. Exacto, mitad y mitad, ¿no? Claro, pues es lo que todas las papás y mamás haríamos, ¿no? Entonces, partimos la naranja en 2. Ok, perfecto. Entonces, Margarita agarra su mitad, le quita como todo el jugo, el bagazo, todo, lo tira a la basura. Y se queda con la pura cáscara de su mitad. Porque, claro, Margarita lo que quería era hacer un pastel de naranja.
Juanita agarra, exprime su mitad, le saca todo el jugo para hacer su jugo de naranja y tira la cáscara a la basura, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ponerse nervioso y ya para terminar rápido y encontrar una solución, hubiera cortado la naranja en dos? Hubiera preguntado, oye Margarita, ¿y tú para qué quieres la naranja? Y Juanita, ¿y tú para qué quieres la naranja? Y entonces, si cada una hubiera dicho para qué quería la naranja, entonces hubieran podido quitarle toda la cáscara, dársela a Margarita, todo el jugo para Juanita, y nada se hubiera ido a la basura, ¿no? Eso es poder estar más conscientes de las necesidades, el poder ver cuáles son las necesidades que están debajo de lo que las personas queremos. Entonces, aquí es como otra herramienta que se pueden ya llevar para mañana empezarla a aplicar, el aprender a distinguir entre estrategias y necesidades. Las personas solemos confundir las estrategias con las necesidades. Yo necesito un carro último modelo y creemos que eso es una necesidad. Necesito un carro último modelo, o sea, lo necesito, lo tengo clarísimo. Pues no, realmente lo que te permite es satisfacer, es una estrategia para satisfacer necesidades. ¿Qué necesidades puede satisfacer un carro último modelo? Bueno, un sentido de, una necesidad de a lo mejor aceptación, porque veo que todos mis amigos ya tienen coche último modelo, o una necesidad de identidad, porque para mí es importante poderme ver como alguien exitoso y asocio carro último modelo con éxito, ¿no? O estatus, una necesidad de estatus, ¿no? O una necesidad de movilidad y de comodidad, en fin, ¿no? Entonces, el poder distinguir las estrategias de las necesidades, lo que nos permite es resolver los conflictos. Y si aprendemos a resolver los conflictos de manera eficaz, que básicamente resolver los conflictos lo que requiere es una comunicación eficaz, entonces podemos prevenir la violencia. Porque la violencia no es más que una incapacidad para resolver los conflictos. Los conflictos no son buenos ni malos, simplemente son y seguirán estando. Y todas las familias lo tienen y todas las organizaciones y todo grupo en donde haya más de un ser humano. Y los conflictos tienen su faceta. Lo que es negativo de los conflictos es que no sabemos resolverlos o que los vemos como algo negativo y entonces tratamos de evitarlo, ¿no? Y entonces aquí nos comparte uno de nuestros participantes. El problema es que la gente molesta, no escucha razones. Sí, muchas gracias por decir esto. Y fíjense que esto es muy importante lo que estás diciendo. Y voy a hacer una pequeña pausa incluso en la presentación para no distraer. Cuando una persona está molesta, es que hay una necesidad suya no satisfecha. Si yo estoy aprendiendo comunicación no violenta y la otra persona no tiene idea ni que existe la comunicación no violenta, ¿qué es lo que yo puedo hacer para empezar a cambiar la dinámica que tengo con esa persona? Pues empezar a humanizar a esa persona, dejar de verla como objeto, dejar de culparla, juzgarla, criticarla, diagnosticarla, etiquetarla. Si logro ver al ser humano que está molesta porque una necesidad no satisfecha, me puedo conectar con esa necesidad, porque yo también he estado molesto o molesta. Y yo también he visto que he estado muy frecuentemente en situaciones en las que una necesidad mía no está satisfecha. Entonces, si yo logro conectar con la necesidad del otro, eso se llama empatía. Empatía. Entonces, si una persona está muy mal conmigo, yo lo último que conviene hacer es tratar de convencerla que está mal, o tratar de ridiculizar su enojo, o decirle hay que esperar.
Lo que una persona enojada necesita es que la escuchen de manera empática y poder traducir sus palabras, poder traducir las palabras que a lo mejor hasta pueden ser agresivas, poder escuchar cuál es la necesidad que está ahí debajo y que es tan importante para esa persona y que en ese momento sentirlo hasta como una cuestión de importar o no importar, ¿no? A veces hasta de vida o de una cuestión de supervivencia, lo solemos interpretar las personas, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto te haya sido de utilidad a la persona que lo preguntó. Y estoy optando por no mencionar los nombres porque no estoy segura, o sea, como para cuidar como la confidencialidad y de las personas que comparten esto con nosotros, porque además estamos en vivo en Facebook, ¿no? Entonces, bueno, ya decíamos, ¿no? Que hay 3 formas de solucionar las diferencias: la dominación, el regateo y la integración. La dominación es la hermana grande, le pega a la chica, se queda con la naranja, ¿no? O la chantajea o la amenaza o alguna otra forma de dominación. El regateo es parto la naranja en 2. La integración es primero ver cuáles son las necesidades, poder entrar en un diálogo empático y a partir de que nos estamos viendo mutuamente y reconociendo y valorando esas necesidades, podemos encontrar soluciones creativas que cuiden las necesidades de todos. Entonces, esta es la integración. Cuando logramos ver todas las necesidades juntas, cuando nos importa lo nuestro, pero también nos importa lo de la otra persona al mismo tiempo, y entonces surgen soluciones creativas, pero además la relación se fortalece. Esto de que la relación o la conexión, ¿no? Me parece que podemos usarlo de manera intercambiable. Entonces, para terminar, voy a compartir con ustedes una, pues, invitación a ver los conflictos de una manera distinta. Poder pasar del conflicto viendo como el problema como algo que nos separa, ¿no? Algo que no nos permite conectarnos uno con el otro porque vemos al otro como el problema y lo que queremos es que el otro cambie y queremos imponerle lo que nosotros creemos que es mejor. Entonces, la propuesta sería que pudiéramos pasar del conflicto al dilema. Es decir, estamos juntos y tenemos un problema. Vamos a pensar, a ver, tus necesidades, las mías, y encontrar formas de satisfacer ambas necesidades, pero primero estamos conectados, estamos juntos, estamos viéndonos uno al otro como ser humano con necesidades, como una energía de vida que es bella y que queremos como sostener y ayudar a que pueda encontrar un cauce, ¿no? El dilema está porque, bueno, pues a veces están varias necesidades y no siempre tenemos la creatividad para encontrar estrategias que satisfagan todas las necesidades. Entonces, a veces nos enfrentamos, pero lo vemos más como un dilema en donde yo veo que mi bienestar está ligado al bienestar de la otra persona y que si la otra persona está mal, yo no voy a estar bien tampoco, ¿no? Y lo dejaría aquí para abrir un poquito de espacio a preguntas y poder responder a lo mejor alguna cosita en la que les interese profundizar o que no haya quedado muy clara. Y no sé, a ver, aquí tengo una primera pregunta. Dice, ¿qué sucede cuando una psicóloga que maneja temas de violencia hacia las mujeres siempre está a la defensiva, diagnosticando a todos cómo poder tratarla? No estoy muy segura que entiendo la pregunta, pero a ver, voy a tratar de refrasearla. Una persona, digamos, todas las personas, la profesión que sea que tengamos, hemos sido socializados en este mundo en el que pues hemos aprendido a comunicarnos de esa manera, diagnosticando, etiquetando, juzgando, culpando.
criticando, ¿no? Entonces, pues lo ideal es que esta persona pudiera, pues, poder, un poco lo que he compartido hasta ahora, ¿no? Poder ver las necesidades de los demás, poder, pues, cultivar la empatía y generar como una conexión empática con la otra persona. No sé si esto responda a la pregunta, no estoy muy segura si entendí. Sí. Perdón, tenemos algunos comentarios en Facebook, maestra. A ver. Los comentarios en Facebook ya los puse en el chat. Aquí están. Okay. Entonces, buenísimo, puse el nombre buenísimo de la persona que comenta y abajo el comentario. Con razón. Perfecto. Okay. Gracias. Buenísimo. Y no Ale, sé... a mí también me gustaría hacer una pregunta. Sí, por favor, adelante, adelante. Muchas gracias. Fíjate que la contextualizo. Tenemos un centro de atención a mujeres en situación de violencia y muchas veces llegan las mujeres ya en un estado de desesperación porque ha habido violencias repetidas y violencias que se han ido incrementando. Y nos cuentan, al principio no era así, o al principio él me gritaba cuando estaba borracho y entonces yo qué hacía, pues me callaba para no generar conflicto, ¿no? O me decía que yo gastaba mucho. Y entonces, pero como que en general, todo lo que hemos visto en los casos de violencia familiar que se convierten en delito, porque la violencia no toda empieza como delito, hay violencia que empieza que no es delito, pero todas empezaron normalmente abajo. Hay otras veces que sí, que estás en la calle y que te pasa algo y es una violencia inmediata, pero en la familia normalmente es incremental. Entonces, ¿qué estrategia dirías que podríamos recomendar a las compañeras, a las mujeres que están viendo y sobre todo que no están en un nivel de violencia, de acuerdo al violentómetro, no están en etapa 2 ni en etapa 3, pero están en etapa 1, ya están percibiendo esta relación que quizá durante el enamoramiento era una relación como bonita, etcétera, se ha vuelto una relación más tensa, puede ser que perdió la pareja, el empleo, la pandemia, el estrés, en fin. ¿Cuál sería una como recomendación práctica para este tipo de situaciones? Porque queda claro que cuando hay un delito, bueno, hay que aplicar la ley, nosotras las acompañamos a la fiscalía, tenemos abogadas y tal, pero también hay una serie de situaciones que si aprendemos estas herramientas, yo confío que pudiéramos transformar positivamente los conflictos, en vez de que a fuerza este conflicto vaya creciendo y se convierta en violencia familiar. Entonces quería que nos pudieras orientar por ahí. Me encanta la pregunta, muchas gracias, secretaria. Bueno, pues, a ver, sí, es muy importante distinguir entre los grados de violencia, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que cuando ya está en riesgo la integridad física o emocional de la persona, y en este caso, pues, suelen ser mujeres, ¿no? La comunicación no violenta asume que tiene unos límites, ¿no? Y es precisamente cuando está en riesgo la integridad de alguien. Entonces, en esos casos, Marshall Rosenberg habla del uso protector de la fuerza. Entonces, lo voy a poner en un ejemplo como más gráfico, que creo puede ayudar, y luego lo traslado a la pregunta que me hiciste. Si mi hijo está cruzando la calle y viene un tráiler, no me voy a poner a dialogar y a convencerlo, hazte para acá. Lo agarro y lo quito, ¿no? Entonces es utilizar la menor cantidad de fuerza, procurando que no haga daño, pero sobre todo enfocada a proteger la integridad de la persona que está en peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esos casos que a veces la línea no es tan clara, ¿no? Donde ya está en riesgo la integridad, sobre todo la emocional, porque es menos intangible, ¿no? Menos tangible, perdón. Pero bueno, vamos a hablar como de la violencia como de baja intensidad, que es los primeros niveles en donde, por ejemplo, lo que se les llama micromachismos, microagresiones, que son comentarios, chistes, burlas, pero denigratorios, ¿no? A lo mejor
pues sí, comentarios que finalmente están orientados a disminuir, o sea, que tienen un efecto en el autoestima de las personas, un efecto de debilitar el poder personal de las otras personas, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Una que me parece como fundamental, la comunicación no violenta. Uno está como acostumbrado a pensar en la comunicación como en o hablas o escuchas, ¿no? O sea, como que son las dos formas de comunicarte. Pero hay una que es la raíz de todo, que se llama la autoconexión, que es poder conectarme conmigo misma, si yo soy la mujer que está recibiendo esta violencia. ¿Qué pasa? Cuando yo recibo ese tipo de violencia, pues poco a poquito, a lo mejor la primera me aguanto porque no quiero mantener la armonía, porque no quiero que el otro se vaya a molestar, porque no quiero parecer exagerada y entonces lo dejo pasar. Pero pues la siguiente y la siguiente. Llega un punto en el que lo que surge es una reacción pues de defensa como muy natural, ¿no? En donde que tiene mucho, la emoción principal asociada como a este tipo de situaciones es el enojo, la rabia, ¿no? Entonces, cuando yo respondo con enojo, con rabia, es una manera en que nos sentimos empoderadas, es una manera en que sentimos que estamos recuperando poder personal, en la que nos hace creer que de esa manera, pues al menos nosotras sí estamos viendo por nosotras mismas, ¿no? La cuestión es que ponemos el reflector en el otro, lo culpamos y que aquí no se trata de si está bien o mal lo que el otro está haciendo, simplemente pues que está generando algo en mí que está afectando mis necesidades, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando me enojo es que acabo no solo empeorando las cosas, sino no logro lo que yo necesito. No logro transmitirle a la otra persona lo que yo necesito, porque básicamente, como decía yo, en las características que tiene la comunicación que te desconecta de los demás, es una, criticar, culpar, juzgar, diagnosticar. Entonces, cuando yo respondo a la otra persona desde ese lugar, lo que voy a ocasionar es que la otra persona se cierre y no tenga ganas de escucharme, ¿no? Y que, digamos, de alguna manera, pues al sentirse culpada, criticada, juzgada, se cierre y ya se ponga a la defensiva y a lo mejor me conteste con una reacción peor, ¿no? Entonces, aquí, digamos, por eso es tan importante en la comunicación no violenta esta parte de la autoconexión. ¿Qué quiere decir la autoconexión? Es poder, primero, darme cuenta de qué estoy sintiendo, ¿no? Poder traer a mi conciencia, a ver, estoy enojada, estoy muy enojada, estoy muy frustrada, ¿no? Me siento muy molesta, me siento impotente. Y en el momento en que uno nombra esas emociones, no necesariamente en voz alta, de hecho, preferiblemente no, este es un ejercicio interno, ¿no? Esas mismas emociones se van como va bajando el nivel de ansiedad. Mi sistema nervioso empieza como a tranquilizarse y entonces empiezo a pensar más claramente. Cuando mi sistema nervioso está activado, mi visión periférica se reduce, ¿no? Empiezo a producir cortisol, adrenalina, mi creatividad se pone en cero y yo lo único que acabo haciendo es diciendo y haciendo cosas que después son muy difíciles de reparar. Entonces, si yo es como finalmente una herramienta como no me gusta llamarle de control, de regulación emocional podría ser, ¿no? En donde yo al ver mis emociones, al identificarlas, nombrarlas y sobre todo sentirlas en el cuerpo, o sea, ¿cómo sé que estoy enojada? ¿Cómo sé que estoy enojada? Bueno, pues a lo mejor tengo palpitaciones, respiro más rápido, cierro los puños, aprieto la quijada, tenso el cuello, ¿no? Entonces, en el momento en que yo empiezo a notar qué está pasando con mi cuerpo,
lo que estoy haciendo es conectándome conmigo misma y diciendo, esto es muy, a veces sube la temperatura, exactamente, ¿no? Te pones roja, ¿no? O te sientes así como la energía, como sí, como más agitada, ¿no? Entonces, al empezar a notar esto, empiezo como a ser mucho más consciente y a tener, es algo como un ejercicio muy cercano a la atención plena, a estos ejercicios que tienen que ver con la atención plena, porque estoy consciente de lo que está pasando en mi cuerpo y sobre todo estoy aprendiendo a leer cuál es el mensaje que me está mandando mi cuerpo. Oye, y ahí es donde puedo, es como lo que decía yo del foquito del tablero del coche que te avisa, hace falta gasolina, ¿no? Pues aquí ese enojo te está avisando que hay algo muy importante para ti que está siendo transgredido o que está en juego, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo valoro tanto? ¿Qué es eso que es tan importante para mí que me afecta tanto que esta persona, en este caso mi pareja, diga lo que dijo, ¿no? Entonces me puedo dar cuenta que estoy necesitando respeto, que estoy necesitando sentirme valorada, sentirme apreciada. Son necesidades humanas universales, o sea, que todos y todas las personas tenemos, ¿no? Y que son bellas porque es energía de vida, eso es lo que nos hace humanas, ¿no? Entonces, poder ver, necesito aceptación, necesito confiar, ¿no? Necesito seguridad, necesito protección. Para mí es muy importante como la aceptación, sentirme valorada. Entonces, en el momento en que me conecto con mi necesidad, puedo hablarle a la otra persona desde ahí. Y la manera en que yo le hable, no importa tanto qué palabras use, la energía que va a salir una vez que yo me conecté conmigo misma va a ser muy diferente y va a aumentar mucho las probabilidades de que la otra persona me pueda escuchar con cierta apertura, ¿no? Y lo que pasa es que nos hace cortocircuito porque estamos muy acostumbrados a pensar que la única manera en que el otro me va a hacer caso es que yo lo agreda o yo lo amenace o yo lo chantajee, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa forma de comunicarnos genera el efecto contrario, rompe la comunicación, ¿no? Y digo, estoy hablando de algo muy complejo, ¿no? O sea, que difícilmente, digamos que sí requiere un entrenamiento de alguna manera, ¿no? Que yo lo que las invitaría a las personas que nos están escuchando y que crean que les pueda ser útil es empezarlo a notar. A lo mejor no les pasa la primera, a lo mejor como que, a ver, ¿de qué está hablando Alejandra? No, a ver. Y entonces empezar simplemente a observarse a sí mismas. ¿Qué pasa cuando la otra persona dice o hace cosas que tienen este impacto en mí, ¿no? ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué me afecta? ¿Qué es eso que es tan importante para mí que quisiera yo tener en esta relación y que no estoy teniendo, ¿no? Y poder empezar a ensayar desde ahí, yo diría, ¿no? No sé, Ana, ¿esto te parece que puede ser útil? ¿Te gustaría que profundizara o entrara en detalle en alguna cosita? Gracias. Mejor contestar alguna de las preguntas. Hay un comentario ahí, si lo quieres ver en el chat, de un estudiante que me parece muy útil. Ah, Gracias. buenísimo. Sí, y si alguna de ustedes, Elsie o Sara, ven algún comentario que deba yo ver, porque no sé si los voy a poder ver todos, pero no sé si te refieres al de Kembran, ay, perdón, no debería decir el nombre. Me parece que sí, Sí. que dice... Okay. Entonces, bueno, un maestro en la facultad es violento y dice que así es la vida, ¿no? Que no podemos tomar la palabra de forma natural. Nos da la palabra y en menos de un minuto nos interrumpe. Ya le pedimos que nos dé tiempo al final de la clase, que nos deje opinar. No funciona, nos hace lo mismo, interrumpe. Son 4 horas donde solo habla de sus logros. Solo somos 2 alumnas mujeres, han pasado más cosas, la clase ya es traumática, hemos decidido no hablar.
solo escuchar y fuera de clase entre nosotras conversar aparte del tema. Bueno, sí, es muy triste porque sí, estas situaciones pues sí, las tenemos todos los días en todas partes y pues mucho más frecuentemente las mujeres, ¿no? Por esta naturalización de la violencia. Entonces, pues no sé, realmente no es un consejo lo que yo me atrevería a dar, pero sí, digamos, poder estar muy alerta para identificar en qué momento eso que está sucediendo ya está teniendo un impacto como mayor en mí, en este caso emocional, ¿no? Eh, y, y yo diría, pues, varias cosas. Una, la importancia de la denuncia, ¿no? Sí hay, como decía yo, hay personas, personalidades, formas de ser, pues, que requerirían 20 años de entrenamiento para poder cambiar, desafortunadamente, ¿no? Entonces, sí creo que lo más importante es ponerse a salvo. Y que ninguna calificación lo vale, ninguna clase de nada vale nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar físico. Entonces, pues es lo primero que me atrevería como a decir, ¿no? Que si en el momento en el que tú notas que esto ya está teniendo un impacto en ti, pues que ya no, digamos, no está siendo, ya te está afectando de manera pues extremadamente ya como incluso irreversible, ¿no? O que requeriría como una atención especializada, pues yo me pondría a salvo. Y la otra es, si tú no le puedes poner un límite, porque claramente hay pues una asimetría de poder demasiado grande, ¿no? Pues sí, buscar quién sí le puede poner un límite a ese profesor, ¿no? Y finalmente, pues son las autoridades de las instituciones afortunadamente ya en muchas organizaciones y universidades está empezando a haber protocolos. Secretaria, ¿querías decir algo? Sí. Sí, justamente quería yo decirle a la estudiante, bueno, no sé si es un nombre, yo creo, asumo que es una chica, entonces, por favor, voy a ponerte mi teléfono para que nos podamos poner a tu disposición con el equipo de la Secretaría. Tenemos psicólogas, tenemos abogadas y, por supuesto, ver de qué universidad se trata, porque lo que relatas puede configurarse como un tema de hostigamiento, donde en efecto hay una violencia ejercida por una persona que tiene una autoridad mayor, que es un profesor, sobre estudiantes. Y desde ese punto de vista, desde luego, como bien dice la doctora Alejandra Betanzo, existen protocolos para lidiar con estas situaciones. Hay distintas vías. Entonces, bueno, pues para poder saberlo con precisión y no discutirlo aquí, digamos así, solo someramente, ofrezco desde luego los servicios de nuestro Centro Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia y mi intervención personal. Entonces, voy a pedir a mi querida Elsie que ponga los números del Centro PAIMEF y que pudieras comentar, si es que es tu deseo, poder que hagamos una cita y que nos lo puedas contar, pero ya en presencia de la psicóloga y la trabajadora social, porque si no estaríamos haciéndote repetir esto y revictimizando, y no se trata de eso, y que podamos hacer la intervención que se requiera con las autoridades de la facultad, porque claramente eso que mencionas, si dices que ya la clase es traumática, pues evidentemente eso ya rebasó los límites de quizá del estrés, ¿no?, que podría considerarse hasta cierto punto normal, ¿no? Tolerable. De una época, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sin duda, que sepas que no estás sola y que ese comportamiento no tenemos por qué normalizarlo, no tenemos por qué decir, bueno, pues así es el señor y chin, qué mala onda, te tocó un profesor mala onda, no. No, definitivamente no es esa la cultura que debemos de promover, ni las conductas que debemos de tolerar de personas que además, no sé si tu universidad es privada, es pública, en fin, necesitamos ver cuáles son las características, pero no importa si es pública o es privada, los derechos humanos a los cuales pues, tenemos un irrestricto, ¿no?
acceso todas las personas, independientemente de nuestra edad, nuestro color de piel, nuestra posición social, etcétera, hacen que una situación así no deba darse. Entonces, con gusto ofrecemos los servicios y el acompañamiento. Gracias, Ale, te regreso el micrófono. No, estoy viendo algunos comentarios que me gustaría como mencionar. Uno es, preguntan sobre centros de atención en la Ciudad de México, entonces nada más como algún tip de dónde se puedan dirigir, sería al Instituto Nacional de las Mujeres. Y ahí sería podrían... con las lunas de la Ciudad de México. Déjenme, tengo aquí los teléfonos de mi homóloga, la secretaria de las mujeres de la Ciudad de México. Y déjenme ver, busco los datos porque ya me los dio alguna vez, se llaman lunas y son como centros de atención que tiene la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. Entonces, si me dan unos minutitos, lo busco y con gusto se los comparto. Gracias. Claro que sí, perfecto. Y bueno, yo también voy a compartir mi correo electrónico, lo estoy poniendo ahorita en el chat, para las personas que estén interesadas, digamos, sobre todo porque yo estoy acá en la Ciudad de México, tengo posibilidad también de canalizar algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, la otra que me parece súper importante que me gustaría retomar, solemos centrar la atención en las mujeres con estas dinámicas y se nos olvida que, o sea, que finalmente los hombres también aprendieron a ser violentos, o que aprendieron que esa es la forma de ser hombres, ¿no? Y que no ser así entonces implica perder hombría o perder masculinidad. Entonces, para la persona que está preguntando esto, yo los invitaría a ponerse en contacto con organizaciones, por ejemplo, una que se llama, que tengo en mente ahorita, que se llama Gendes, la voy a escribir también ahorita, Gendes, que trabajan nuevas masculinidades, ¿no? ¿Cómo ser hombre sin ser violento? Creo que los varones, ¿no? Las personas que han sido socializadas como varones y que tienen ganas de entender cómo entrarle a este cambio y cómo contribuir a este cambio, se acerquen a este tipo de organizaciones. Hombres por la Equidad, también hay una que se llama así, y que finalmente dan muchas charlas, talleres, conferencias. Gendes en particular tiene un programa muy interesante en donde se reúnen los hombres una vez a la semana y es un modelo de cambio, aprender a cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos con las mujeres, ¿no? O con otras personas en general. Entonces, bueno, eso es lo que les podría decir. Hay otra pregunta, ¿dónde puedo aprender más sobre la comunicación no violenta? ¿Me puede recomendar cursos para profundizar en estos temas? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ya les decía yo, este libro, ¿no? Comunicación no violenta, es un libro muy fácil de leer, muy agradable porque Marshall Rosenberg lo cuenta todo con anécdotas, con ejemplos muy sencillos. Es un libro que no es caro, se encuentra muy fácilmente. Y también hay muchísimos videos de Marshall Rosenberg en YouTube, gratuitos, algunos en español. Y bueno, con gusto, también ahora les comparto también los datos donde yo voy publicando los talleres que yo doy, porque a lo mejor, digamos, tengo una página de Facebook o incluso ya puse aquí está mi correo electrónico también, para quienes quieran enterarse como de los nuevos talleres que voy ofreciendo, que me voy enfocando como en distintos temas. Hice uno, por ejemplo, sobre el enojo, sobre la escucha, sobre justamente cómo darnos autoempatía, la autoconexión, ¿no? Entonces, pues es súper bienvenidos a participar y bienvenidas a participar en estos talleres, que pueden ver digamos, los anuncios de la oferta de talleres en esos espacios. Y
yo también ahí mismo publico de otros colegas que también imparten otros talleres de comunicación no violenta. Entonces ahí, digamos, se pueden enterar de otras opciones. ¿Qué otra cosita? Pues no sé si ya se nos acabó el tiempo. Ay, secretaria, sí. Gracias. Bueno, quiero aprovechar para decirles que este año llegamos casi hasta el final para poder tener a Ale Betanzo, pero estamos con mucho gusto haciendo el compromiso, Ale, de que te invitemos para que podamos hacer un taller de comunicación no violenta en línea en Oaxaca. Evidentemente los talleres no pueden ser grupos tan grandes para que puedan ser participativos, Sí. pero con muchísimo gusto hacemos el ofrecimiento de un taller. Y Ale, también sería espléndido, ¿sabes qué? Además de personas que quieran participar como alumnas o alumnos, sería espléndido como hacer una formación Claro. para personas en los municipios que pudieran adquirir estas herramientas para a su vez reproducirlas, ¿no? Sí, Aprender para poder compartir. Entonces, yo sí. creo que eso sería sumamente útil. Voy a decir a Sara, que es nuestra directora de los temas de capacitación, que pudiera ver contigo la posibilidad de ambas vías. Por un lado, un taller de formación de personas que están en Oaxaca y que quisieran llevar estos conocimientos, bajarlos en sus municipios. Y por el otro lado, tal vez también tener la experiencia de primera mano, pues de ser alumna tuya, y yo me apunto. Ya algunos chiquitos con Ale algunos domingos, que ella tiene algunos que resultan prácticos para quienes estamos entre semana y sábados, inclusive trabajando. Si pueden, se las recomiendo muchísimo. Vean también los videos de Ale Betanzo. Ale, ojalá que puedas compartirlos en el chat y, Sí, 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 y que sí, nos sí. permitas también, si quieres. Tenemos un canal de YouTube de la Secretaría, entonces si nos das permiso, que también los podamos compartir para decirle aquí a él, nuestra community manager, para que pues podamos dar esta difusión. Yo creo que es importante porque México es un país, además creo que por la formación, ¿no? Desde la colonia, desde nuestro pasado indígena, que es como muy piramidal, ¿no? Todo Ay, muy vertical, no es sí. una comunicación como democrática, horizontal. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender, y más en una situación donde, como sabes, con la pandemia, pues se han incrementado las violencias, y las violencias de género contra las mujeres, pero no Sí. nada más contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, contra las personas por su raza, hay mucha discriminación que se traduce en comunicación violenta, agresiva, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad tenemos mucho que aprender, Sí. y pues mucho que aprenderte, mi querida Ale, y pues vamos llegando al tiempo que tenemos que ir cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta que quisieras o algún comentario adicional para ir cerrando. Em, pues creo que no, ¿eh? Creo que nada más, pues agradecer mucho la invitación, y ojalá que algunas de las personas que nos escucharon se animen a profundizar, porque sí vale mucho la pena. Creo que puede cambiar la manera en que te puedes relacionar, la manera en que educas a tus hijos, la manera en que te relacionas con tu pareja, si eres jefe, cómo ser un jefe empático, en jefa empática. En fin, o sea, tiene muchas aplicaciones, y pues nada, invitarlos a que se avienten a conocer más, porque sí es un mundo que te puede, a mí sobre todo me da mucha esperanza y mucha inspiración de que sí podemos construir un mundo diferente. Y ese sería todo. Muchas gracias Pues por la invitación. muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Ale Betanzo, por esta realmente muy interesante charla. Hay muchos comentarios muy positivos respecto a que pues les gustó aprender, les gustó tu forma de exponer también con claridad. Te felicitan desde San Pedro Mixtepec, que está aquí cerquita de donde estoy yo ahora, en la costa. Están de la Defensoría Pública, nuestra compañera Amelia, que se dedican pues a defender a personas imputadas. Ya está, por cierto, quien preguntó lo de la Ciudad de México, ahí está el teléfono de la línea 55 56 58 11 11, opción 3.
atención 24 horas, que es el número de Locatel, para que te manden directamente a los centros de atención que se llaman Lunas. También Esto está en compartimos el los chat, teléfonos. ¿verdad? Sí. Para que En la el chat. persona que lo preguntó lo pueda ver. Sí, perfecto. Gracias. Y los números del Centro PAIMEF en Oaxaca, 951-207-2666 y 951-427-7502 para recibir contención emocional, asesoría jurídica, orientación, etcétera, acompañamiento en caso de que se requiera. Y bueno, pues te mandan muchísimas felicitaciones, mi querida Ale, que yo creo que para muchas personas fue un tema que no se habían planteado, que existía, que hay una herramienta, una metodología, es decir, sí hay maneras de abordar este tema de cómo transformar el conflicto, ¿no? Para que no se convierta en violencia, o cómo hacer frente a una situación de violencia sin ponernos en riesgo, desde luego, siempre cuidando, preservarnos nuestra integridad física, nuestra integridad emocional, desde luego. Y bueno, pues dejamos esto aquí. Muchísimas gracias. Ya casi terminamos los eventos de este año de la Secretaría. Mañana vamos a tener uno sobre tema de prevención de embarazo adolescente, me parece, ¿verdad? Y con nuestra querida Mayra. Y bueno, vamos a ir ya cerrando esta semana con las actividades para dejar descansar. Este año hemos tenido prácticamente 180 eventos virtuales de capacitación. Wow. Y ha sido fuerte, y el equipo también necesita reponer pilas, pero por favor suscríbanse al canal de YouTube de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Ahí le voy a pedir a Elsie que lo ponga para que puedan ver todas estas capacitaciones, conferencias magistrales, cursos, y que sepan reseñas de libros, muchas actividades que hemos hecho a lo largo de este año, porque es una de las cosas que aprovechamos, digamos, en la pandemia, incrementar nuestra capacidad de conectarnos digitalmente, ya que no podemos estar conectadas muchas veces de manera presencial. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, y sobre todo, pues a nuestra ponente Ale Betanzos, muchas gracias, y a Sara y a todo el equipo que de manera siempre súper profesional están detrás de que podamos, pues, tener la posibilidad de aprender. Muchas gracias. Recuerden que el libro se llama Comunicación no violenta, el autor Marshall Rosenberg. Y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.